¿Se observa bien la presentación, Wendy? Sí, listo. Bueno, entonces, como les mencionaba, vamos a estudiar una familia de virus, de la familia Retroviridae, que tiene unas características muy peculiares esta familia, ¿verdad? Por el hecho de que tiene una enzima que se llama retrotranscriptasa reversa o retrotranscriptasa inversa. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, ¿qué no sigue lo que conocemos habitualmente en las cuestiones básicas de genética? Que no cumple ese dogma de la genética, ¿verdad? Sino que tiene una aberración, dicen, que, que es particular de ella, vea, y que la vamos a mencionar ya más adelante a qué nos referimos a ello. Entonces, por eso el nombre, ¿verdad? Por esa característica de tener una retrotranscripción, ¿verdad? Que ya vamos a mencionar qué es. Entonces, dentro de esta familia se encuentran presentes diferentes virus, ¿verdad? Pero de importancia médica como tal, quizás el más importante que tenemos por el momento es el virus de inmunodeficiencia humana, aunque también tenemos los virus linfotropos humanos, pero que algunos sí desarrollan enfermedad en el humano, otros no, y que los vamos a mencionar también. Entonces, como les mencionaba, la familia Retroviridae, o en general lo conocemos con un nombre coloquial como retrovirus, fue inicialmente descrito por este médico en 1911, ¿verdad? Por este médico Rose, que en los pininos de la virología, ¿verdad? Que incluso no sabían los comportamientos de los virus como tal, solo sabían que eran partículas extremadamente pequeñas y filtrables, ¿verdad? Cuando hicieron los primeros hallazgos de que no eran bacterias, no eran hongos, y eran tan pequeñas esas partículas infecciosas de que hasta pasaban los microporos de los filtros. Entonces, este señor Rose hizo estas primeras investigaciones en los retrovirus, ¿verdad? Donde vio de que estos virus causaban lo que era tumores en aves, ¿verdad? Tumores en pollos. Entonces, a lo que se le puso como nombre, ¿verdad? A esos tumores en esas aves, el sarcoma de Rose. Entonces, desde a partir de este periodo, entonces en 1911 se estaban estableciendo los primeros hallazgos de esta familia, de la familia Retroviridae. Posteriormente, ya avanzado el siglo XX, ya estos señores en 1970, Howard Temin y David Baltimore, que ya este nombre ya lo escuchamos, ¿verdad? Si se recuerdan en la clase de introducción a la virología, que con base a una clasificación que hace este investigador, ¿verdad? Tenemos una clasificación básica respecto a los virus. Entonces, estos señores hicieron este descubrimiento en esta familia, ¿verdad? De que el dogma básico de la genética no se cumplía. En un ser habitual, eucariota o procariota, para la síntesis proteica debe de pasar lo siguiente. Sabemos que hay una molécula de ADN, la cual se puede replicar si la célula se va a dividir, pero cuando quiere sintetizar proteínas, esa molécula de ADN quiere enviar su código genético, ¿verdad? Para que se traduzca en una proteína específica, entonces lo tiene que hacer a través de un ARN, particularmente ARN mensajero, ¿verdad? Que este proceso de ADN a ARN se le conoce con el nombre de, ¿cómo se le conoce a este paso de ADN a ARN? La secuencia de bases que está implícita en el ADN para pasar a ser un ARN, ¿cómo se le llama? Particularmente ARN mensajero, porque sabemos que tenemos tres tipos de ARN.
Transcripción. Transcripción, ¿verdad? Entonces, se transcribe a ARN mensajero y después se traduce a una proteína. Entonces, hay células. Entonces, pero con los retrovirus no pasa esto. Entonces, es al contrario. Es que pasa de ARN a una molécula de ADN, ¿verdad? Y después de ADN, para que se transcriba ya después a una proteína, lo hace ya después, sí, ARN y después a una proteína. Entonces, esto que, como les decía, ya no sigue esta secuencia lógica que se tenía como dogma de fe, ¿verdad? En la genética, de que tenía que suceder, pero los retrovirus no hacen eso. Entonces, ellos hacen eso, esa retrotranscripción, ¿verdad? Entonces, por eso se llama transcriptasa reversa, la enzima que hace este cambio, o que tiene esta propiedad de hacer ese cambio de ARN a ADN. Entonces, ya para 1980, Robert Gallo, ¿verdad? Y su grupo de colaboradores, ¿verdad? En plena expansión de las teorías de origen vírico de los tumores para esta década, en los 80, estaba muy de moda en que estaban asociando y que creían los investigadores de que todos los procesos, que casi todos los procesos cancerígenos o neoplásicos se debían a infecciones virales o algún tipo particular de virus. Entonces le estaban achacando prácticamente todo ese tipo de malignidades a infecciones virales. Pero sabemos en la actualidad de que no todas las neoplasias son desencadenadas por virus. Algunos virus sí sabemos que pueden ser oncogénicos o expresarse como un proto-oncogen, pero no todos los virus en general causan tumores o causan neoplasias. Entonces, estos señores hacían ya las investigaciones, en particular con estos virus que tenemos acá, el virus linfótropo de células T humanas 1, ¿verdad? Y el virus linfótropo de células T humanas tipo 2. Entonces, ya ellos empezaban a hacer estas investigaciones en estos virus linfotropos, en donde se descubrió que este virus linfotropo de células T humanas 1 era el que causaba una leucemia de células T rara, ¿ya? Y una parapecia espástica tropical. Le achacaban, bueno, o le atribuían a estos virus linfotropos de células T humanas 1, ¿verdad? Entonces, y este virus linfotropo de células T humanas 2 le achacaban también lo que se refería también a una leucemia de células peludas. También una leucemia bastante rara, ¿verdad? No es común, pero ya estaban relacionando a estos virus linfotropos a procesos neoplásicos. Entonces, de ahí prácticamente esa tendencia o esa moda, ¿verdad? De que estaban descubriendo o pensaban de que la mayoría de neoplasias quizás estaban relacionadas a procesos infecciosos de origen viral. Y estos virus linfotropos, como los tenemos acá, estos también siempre pertenecen dentro de la familia Retroviridae. Al igual que el virus de inmunodeficiencia humana, también poseen retrotranscriptasa reversa. Entonces, ya el virus de inmunodeficiencia humana, que se descubrió ya en 1983, ¿verdad? A los 2 años de la comunicación de los primeros casos de SIDA, ¿verdad? Por este grupo de investigadores, François Barré-Sinoussi y Lou Montagnier, ¿verdad? Ya del Instituto Pasteur. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya estos descubrimientos de este virus, ya unos dicen que el Instituto Pasteur fue el que los hizo primero, otros dicen que fue el centro de Bethesda para enfermedades neoplásicas en Estados Unidos y que hubo una gran controversia. Y hasta un instituto quería ponerle el nombre al virus, hasta que los dos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y dijeron, bueno, se va a llamar virus de inmunodeficiencia humana. Y entonces es el nombre que le ha quedado en la actualidad al virus que vamos a estudiar.
Entonces, vamos a hacer una retrospección referente al origen del virus de la inmunodeficiencia humana y que tal vez ustedes ya han estado familiarizados con este tipo de historia, que como a veces lo han planteado algunos documentos o algunos medios, ¿verdad? Que dicen de que el virus proviene del chimpancé, ¿verdad? O del mono. Entonces, efectivamente, sí, ¿verdad? Se cree de que por saltos interespecie, ¿verdad? De los monos, de los chimpancés, es que ha pasado esta infección que era propia de los primates a, a los humanos. Entonces, dentro de esta familia, ¿verdad? Familia están los que son los lentivirus, que son los lentivirus porque las infecciones son casi siempre persistentes, ¿verdad? Y se clasifican en dos tipos, ¿verdad? En el tipo VIH1, VIH2. Vean. Y hay uno que en la actualidad le han puesto VIH-O o, o cero, parece que es, no recuerdo muy bien. ¿Verdad? Pero en la actualidad quizás están más identificados estas dos variantes, ¿verdad? Y que verán ustedes cuando hagan las pruebas diagnósticas de HIV, que ahí les mencionan, ¿verdad? De que tiene las pruebas de sensibilidad para detectar tanto el tipo 1 como el tipo 2. En la actualidad, ¿verdad? La pandemia mundial del SIDA está causada por el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, ¿verdad? Y el VIH tipo 2, que se encuentra confinado principalmente en zonas de la África Occidental. Y se dice de que este virus VIH2 es menos transmisible comparado con el 1, ¿verdad? Y menos virulento también. Entonces, es el mayor número de casos en el mundo, entonces se debe actualmente esta pandemia al VIH tipo 1. Entonces, como les mencionaba, ambos tipos de virus, tanto el VIH tipo 1 como el VIH tipo 2, provienen de los diferentes saltos interespecie que se han dado en la naturaleza a poblaciones de simios en África. Entonces, incluso dentro de las mismas especies de simios han ido pasándose este tipo de infección y hasta que llegó al ser humano, ¿verdad? Particularmente con este protroglodite, ¿verdad? Que lo abrevian así como CIP-SM, que es un nombre científico complicado, ¿verdad? Que no vamos a hacer alusión. El VIH tipo 2 se le ha atribuido completamente a él. En cambio, con el VIH tipo 1 sí está todavía el rastreo de la especie como que un poco más complicada, ¿verdad? Pero se le ha achacado, quizás piensan que está más relacionada a este primate, ¿verdad? Que se abrevia con estas siglas que ustedes ven acá. Y algunos creen que con este también, con este primate. Pero no nos vamos a aprender, ¿verdad? Las especies de primates involucradas, sino para que veamos cómo fue que ha pasado entre especies de primates, chimpancés, ¿verdad? El virus, y que llegó a la población humana. Ahora, recordemos de que el África tiene comportamientos alimenticios totalmente diferentes, al igual que los asiáticos, con las dietas europeas o occidentales. Entonces, en el África se consume o se consumía quizás, puede ser, la carne de los chimpancés. Entonces, a partir de esa situación es que se cree de que la población africana se infectó con ese virus que estaba presente en los primates y que después ya las personas adquirieron la infección y que ya después por las mismas costumbres sexuales ya de las personas en el África también, entonces se fue transmitiendo de forma sexual. Ya no tanto por el consumo de la carne de primates, sino por las conductas sexuales. Y que después desde la población que estaba en África se fue moviendo ya después, pasando a los diferentes continentes en el mundo. Las cepas de VIH-1 se han clasificado en tres grandes grupos según su homología, ¿verdad? Según estudios estructurales. Entonces tenemos estos que son el grupo M, ¿verdad? De main principal, ¿verdad? El grupo O y el grupo N, ¿verdad? No M, no O.
Entonces, el principal de todos estos que mencionamos es, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es el tipo M, es el quizás que está más diseminado, ¿verdad?, en la población mundial, dentro de la misma cepa del VIH tipo 1, ¿verdad? Estas son cepas, ¿verdad? Grupo M, grupo O y grupo N. Entonces, por medio de los estudios evolutivos, ¿verdad?, de secuencia, se piensa de que este primate que les mencionaba fue el que pasó a la especie humana. Se piensa que fue allá alrededor de principios del siglo XX, ¿verdad?, por 1900. La infección en humanos por HIV tipo 1 probablemente se mantuvo. Se cree que estuvo circunscrita, ¿verdad?, o delimitada en pequeños grupos de población, hasta que seguramente a través del río Congo, de un núcleo urbano rápidamente se expandió, que donde se cree que la ciudad de Kinshasa, ¿verdad?, ya por 1930 o 40, una urbe bastante poblada en la República Democrática del Congo, fue la que desde allí se empezó a expandir la infección de HIV por todo el continente africano hasta que después se expandió por todo el mundo. Entonces ya se introdujo en el mundo como tal durante los años 70, causando los primeros casos de SIDA detectados ya inicialmente en personas homosexuales, ¿verdad?, a principios de los años 80. Entonces, allá por 1982, como mencionamos, ya 82, 83, se detectaban los primeros casos de infecciones por VIH. Entonces, como les mencionaba, ¿quién es el responsable principal de la pandemia de SIDA? Si somos más específicos, ya habíamos dicho que era el VIH tipo 1 y en particular el grupo M, ¿verdad? Que decíamos de main, que significa principal. Entonces, tenemos acá un esquema general de la partícula viral de HIV-1. Como ustedes pueden observar, la morfología general del virus como tal se ve que es de forma esférica. Y como pueden ver también, al igual que otros virus, ¿verdad?, tiene una membrana en su exterior que es la envoltura. Entonces es un virus envuelto, al igual que el que estudiábamos ayer de la rabia, ¿verdad? Lo único que aquel tenía forma y la forma, la morfología general del virus es totalmente esférica, ¿verdad? También tiene espinas, ¿verdad? Spikes, como decíamos ayer, ¿verdad? Y que son triméricas también, son triméricas. Lo único que esta proteína de superficie, que en conjunto le llamamos proteína EMB, en mayúscula todo, ¿verdad? EMB, está conformada por dos glicoproteínas que juegan un papel importante en el proceso de adhesión al virus y de fusión, que ya vamos a mencionar cómo se da esa fase. Intervienen estas GP, ¿verdad? Glicoproteínas, por eso el nombre, por eso el nombre. Entonces decimos glicoproteína 120 y glicoproteína 41. Ambas glicoproteínas pueden recibir el nombre de proteína ENV, ENV. También tenemos que en el interior la nucleocápside, si ustedes se fijan, aunque no se aprecia muy bien en esta fotografía, algunos libros describen que tiene la forma de un cono truncado, ¿verdad? Porque los extremos, como que fuéramos un cono, pero le han sido quitadas o achatada la parte superior, ¿verdad? Y también la parte inferior, entonces son pareciera como un cono truncado. Que en cuyo interior vamos a encontrar dos hebras idénticas de ARN en sentido positivo. Como aquí está esquematizado, ¿verdad? Que tenemos dos hebras. Y también tenemos otras proteínas que van a estar asociadas siempre, ¿verdad? Como que van a estar presentes en el perdón, en la partícula viral,
como la integrasa, la retrotranscriptasa, bueno, el genoma que ya mencionamos, que es tipo ARN, ¿verdad? Y otras proteínas también. También, como ven, esta partícula viral también tiene matriz, ¿verdad? Tiene matriz. Entonces, ya más adelante vamos a ir describiendo cada una de las funciones de las proteínas que están presentes y también algunos de sus genes. Recordemos de que los genes, el gen, bueno, mejor dicho, la proteína recibe el nombre del gen de donde viene. La única diferencia es en la escritura de que proteínas las vamos a escribir en mayúscula, ¿verdad? Y el gen se escribe en minúscula. Entonces, así en la literatura usted va a saber si se está refiriendo a un gen o se está refiriendo a una proteína. Como decíamos, de las características estructurales del HIV tenemos, ¿verdad? Que es una partícula viral esférica, como ya lo vimos. Ahora posee un diámetro de 100 a 120 nanómetros más o menos. Ya vimos también de que es un virus envuelto y que le va a conferir ciertas propiedades, ¿verdad? A la hora de realizar procesos de desinfección, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado con otros virus envueltos. Como les decía, la proteína EMP, que ya vimos dónde está ubicada, ¿verdad? En la envoltura, en la parte más externa de la envoltura, conformada por dos glicoproteínas. Glicoproteína 120 y glicoproteína 41. Cada glicoproteína tiene una función particular que ya lo vamos a ver. Es clave para entender los aspectos importantes de la biología del VIH-1, tales como la interacción con sus receptores celulares y la evasión del sistema inmune. El tropismo prácticamente del virus del VIH está conferido por estas dos glicoproteínas que se tienen que unir específicamente a los receptores que van a estar presentes en las células, en algunas de las células del sistema inmune, que ya vamos a mencionar en cuáles células. Y también que ya vamos a ver también cómo estas glicoproteínas, ¿verdad? O esta proteína EMP juega un papel importantísimo para la elevación de la respuesta inmune, particularmente de la respuesta del tipo humoral, o sea, con los anticuerpos. Los factores relacionados con la dificultad de neutralizar lo que estábamos diciendo, la infección por HIV, entonces están directamente relacionadas con esta proteína, con la proteína EMP. Aquí se me fue, aquí tiene que ser en mayúscula, ¿verdad? Porque estamos en proteína como tal. Entonces, cuando el sistema inmune humoral quiere montar una respuesta con anticuerpos, entonces esta también tiene que ir dirigida a las moléculas, a las proteínas M, pero porque esas proteínas tienen unas características bien particulares, vamos a ver que las cantidades de anticuerpos neutralizantes no se producen como debería de ser para poder contrarrestar la infección. Entonces, el gen GAG, ¿verdad? Codifica las principales proteínas estructurales. Vamos a ver que tenemos en la secuencia genética del virus de VIH 3 genes. Vea, gen GAG como este, gen POL y gen EMB, ¿verdad? GAG, en este caso, gen POL, ¿verdad? Como de polimerasa, POL, y el gen EMB, ¿verdad? ENV. Entonces, son los tres genes principales, ¿verdad? Del genoma del HIV. Entonces, en este caso, es el que codifica para las principales proteínas estructurales y la proteína de matriz P17. La proteína de la cápside P24, que forma por polimerización una estructura nuclear cónica, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? De la nucleocápside, contiene en su interior un complejo proteína ácido nucleico formado por dos copias, que ya habíamos dicho, del ARN en sentido positivo que se encuentra en la nucleocápside. La nucleocápside, si ustedes saben, entonces, una de las principales proteínas estructurales, ¿verdad? Que le dan esa forma de cono trunado, es la proteína P24. Importantísima en los procesos diagnósticos, como lo van a ver en inmunología, en diagnóstico inmunológico,
cuando se quiere hacer detecciones de antígeno viral, de las pruebas de tamizaje, de algunas de las pruebas de tamizaje o por pruebas de ELISA también, lo que se busca, proteína, ¿verdad? La P24. Y también tenemos otras, ¿verdad? No menos importantes, como la nucleoproteína P7 y esta, la transcriptasa reversa, la retrotranscriptasa inversa, ¿verdad? O transcriptasa reversa. Entonces, cualquiera de esos son los nombres que recibe esta enzima importante en el proceso de replicación del virus. Entonces, aquí tenemos otras proteínas también, como les mencionaba, del GenPol, si se recuerdan que se los había mencionado, codifica también 3 enzimas necesarias para el ciclo infectivo del virus. Una proteasa, ¿verdad? La transcriptasa inversa, ¿verdad? Está codificada por el GenPol, ¿verdad? Y esta proteína integrasa también que cumple una función importante, ¿verdad? En la patogenia del virus. Estas proteínas TAT y REP son proteínas reguladoras que se acumulan en el núcleo y que se unen a regiones específicas del ARN viral, ¿verdad? Y que codifican ya estas proteínas ya respectivamente como TAR, ¿verdad? Y RRE por esta. TAT, ¿verdad? Un potente activador de la transcripción y que es esencial para la replicación del virus. Ya vamos a ver en el ciclo cómo interviene, en el ciclo replicativo, estimula la que se generen más copias, ¿verdad? Del genoma viral cuando ya se está dando el proceso de replicación, ¿verdad? Un potente activador de transcripción. Eso es lo que juega el papel de TAB. REV, también un potente, ¿verdad? Un factor de exportación nuclear que facilita la salida de los ARN mensajeros que se están produciendo en el núcleo de la célula infectada, ¿verdad? Antes de ser procesados en el núcleo y permite así la traducción y expresión de las proteínas estructurales, que ya la traducción como tal del ARN mensajero, como sabemos, se va a dar en el citoplasma. Entonces juega un papel importante de salida de ese ARN hacia el citoplasma. Y también la proteína NEF, que induce una regulación negativa de CD4 y de moléculas, ¿verdad? Del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en la superficie de las células infectadas. Y que también parece interferir con la activación del linfocito T al unirse a varias proteínas que intervienen en la vía de transducción de señales. Entonces, estas son algunas de las funciones, ¿verdad? De algunas de las proteínas estructurales que tiene la molécula, la partícula, el virión de VIH. También tenemos otras, la BPR, ¿verdad? Importante también para el transporte hacia el núcleo de ese complejo viral preintegrado, que ya lo vamos a ver en un esquema, cómo es que juega este papel importante la BPR para que ese complejo viral que se está preintegrando en el citoplasma pueda también pasar al interior del núcleo. El papel principal de la proteína BIF ha quedado claro. Esto es un potente factor de virulencia que tiene el virus de HIV, y no solo de HIV, sino también de varios retrovirus, ¿verdad? Que consiste en interaccionar con una proteína de defensa antiviral, que es una apoproteína, que se le conoce como A3G. Esta es como la sigla más pequeñita, porque hay otra que es un poquito más larga. Entonces, con esta sigla nos vamos a quedar, que es una molécula parte de la inmunidad innata que tiene que poseer una célula. Entonces, esta proteína, ¿verdad? Debería de eliminar, ¿verdad? Por su acción a los retrovirus, ¿verdad? A los retrovirus, pero es por esta proteína BIF presente en el virus de HIV, entonces contrarresta la función, ¿verdad? Antiviral que tiene esta molécula. Y también esta, ¿hola? Entonces esa A3G, solo por curiosidad, sería la que en el folleto del control de lectura menciona como ApoB3, ¿verdad? Sí, sí, exacto, ahí la menciona. Ya la vieron, ¿verdad? Aparece. Ah, sí, pues sí. Esa es. Entonces,
APO3GB, una apoproteína, ¿vea? Pero que aquí la han abreviado así, ¿vea? A3G. Entonces, tiene una función de defensa antiviral, ¿vea? Con los retrovirus, con la mayoría de los retrovirus. Entonces, si un retrovirus carece de esta proteína BIF, entonces se dice que no es tan virulento como lo sería uno que sí la posee. Y en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, sí lo posee. Y también tenemos este BPU, que tiene la función de interferir con un factor que fue recientemente descubierto como un factor de restricción, que se le puede conocer así, como un factor de restricción al cual se le denomina teterina o teterín. En 2 libros lo he visto con diferente nombre, pero prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Teterina o teterín. Y la función que hace esta proteína, que es una proteína que está asociada a la membrana citoplasmática de la célula hospedera, donde está el virus, entonces la función de ella debería de ser impedir la liberación de las partículas virales, ¿verdad? De la membrana de la célula. Recordemos de que estamos diciendo de que este virus es un virus envuelto y que necesita o tiene que, a ley, adquirir la membrana, su envoltura de la membrana de la célula hospedera. Entonces, la teterina, como está asociada a la envoltura, a la membrana citoplasmática, ¿verdad? Tiene que impedir de que las partículas virales salgan por gemación. Pero como el virus posee esta proteína BPU, va a contrarrestar la acción de la teterina, entonces va a impedir de que ella haga su función, entonces las partículas infecciosas, ¿verdad? Los viriones van a adquirir la membrana citoplasmática y ya van a adquirir su envoltura y para poder seguir infectando nuevas células. Entonces, vamos a ver con detenimiento el ciclo de replicación del virus de HIV. Un poquito complejo, pero no difícil de estudiar. Entonces, tenemos acá la partícula viral, que ya la hemos visto su estructura. Ya dijimos de que tiene espinas, vea. Peplómeros, dijimos ayer, ¿se recuerda? Que es lo mismo, vea. Y que son glucoproteínas. Dijimos que se llamaba esta proteína en conjunto con las 2 glicoproteínas. La GP120 y la PGP41 constituyen ¿qué? ¿Cómo se le dijimos que podíamos llamar a esta proteína? Proteína M. Proteína M, exacto. Entonces, la proteína M, conformada por estas 2, ¿verdad? Glicoproteínas, la GP120 y la GP41. Entonces, tiene que unirse a 2 receptores particulares, ¿verdad? Al receptor CD4 y al receptor para quimiosinas. Ahora puede ser cualquiera de estos 2 receptores para quimiosinas, el CXCR4 o el CCR5, que es esta. Estos receptores para quimiosinas, recordemos de que juegan un papel importante en la interacción, ¿verdad? Cuando el linfocito T CD4 interacciona con una célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Si se recuerdan ustedes. Entonces juega una función importante todas estas moléculas accesorias cuando están asociadas con el TCR, que es el receptor de células T. Entonces ya de aquí podemos ver de que si esta célula tiene que poseer entonces un receptor TCD4 para que pueda ser infectada por el virus de HIV. Entonces por eso el linfocito TCD4 es prácticamente no el único, ¿verdad? Pero de los más importantes o el más importante quizás de las células que va a ser infectada por el virus de HIV. Y como la función del linfocito TCD4, ¿con qué otro nombre le conocemos al linfocito TCD4? ¿Qué otro nombre se le conoce al linfocito TCD4?
linfocito T colaborador, linfocito T helper, linfocito T ayudador, ¿verdad? Entonces, el eje central de la inmunidad celular prácticamente está regulada por el linfocito TSD4. Y está su primo hermano, se recuerdan, el TSD8, que es el linfocito T citotóxico. Entonces, tiene que darse esta interacción con la proteína M, con sus dos glicoproteínas, con el receptor CD4 o el receptor de quimiosina. Entonces, es lo que tenemos que ver acá, ya con más detenimiento, como vemos acá, toda que vemos acá, este lado es la membrana, es la envoltura del virus, ¿verdad? Envoltura del virus. Esta es la membrana citoplasmática del linfocito TSD4. Entonces, como les decía, la proteína M está constituida por la GP41 y la GP120. Entonces, la primero que debe de ocurrir es una interacción entre la molécula CD4 presente en el linfocito T con la glucoproteína GP120. ¿Sí? GP120. Entonces, la GP120 es como la primera efectora en la cuestión de unión, ¿verdad? Une al virus, pero no va a bastar eso. Entonces, lo que hace es un cambio conformacional, ¿verdad? De la GP120, ¿verdad? Para que se expresen los dominios de unión al correceptor de quimiosina, ¿sí? Entonces, para que ya después la GP41 se una directamente a la GP41, ¿verdad? Y prácticamente ya lo que se tiene que dar, ya efectivamente, ya cuando está unido al receptor de quimiosinas, se dé ya el proceso de fusión ya tanto de la envoltura de la partícula viral como de la membrana citoplasmática, Entonces, esto, como vemos acá, esa exposición de dominio, como dice aquí, al correceptor de quimiosinas, que ya mencionamos cuáles eran, entonces eso termina todavía de hacer más estable lo que es el proceso de unión, ¿verdad? De adhesión a de la partícula viral con la célula hospedera. Y esta propiedad de que estos dominios, que son altamente constantes, permanezcan escondidos en alguna manera, es lo que hace de que en la actualidad haya dificultad para la producción de vacunas, que ya lo vamos a mencionar también más adelante. Entonces, ya cuando se dio ese proceso de adhesión y después que la envoltura se fusionó con la membrana citoplasmática del virus, de la membrana citoplasmática de la célula hospedera, en este caso el linfocito TCD4, va a producirse el proceso de decapsidación, ¿verdad? La liberación ya de la cápside y por ende después el proceso de liberación de las dos hebras de ARN, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Entonces, aquí ya se tiene que dar el proceso de retrotranscripción. Un proceso de retrotranscripción que puede ser total, que se retrotranscribe totalmente las dos moléculas de ARN totalmente ya a otras dos hebras de ADN, o queda parcialmente retrotranscrito, ¿vean? No se dio completamente. Lo que debería de pasar es que se haga de una forma total. Si no llegara a darse de una forma total, entonces muy difícilmente va el retrotranscrito a penetrar al núcleo, sino va a ser degradado, ¿verdad? Por endonucleasas presentes en el citoplasma y no se va a dar.
¿verdad? Entonces, lo que debe de pasar es que sí, se tiene que retrotranscribir totalmente. Ya después, para que las otras proteínas accesorias, ¿verdad? Que están presentes, como la BPR y en este caso la integrasa también, que vemos acá, van a facilitar a través de ese complejo del podo nuclear para que penetre ese complejo de preintegración, entre directamente al núcleo. Ya este es ADN, ¿verdad? Entonces ese retrotranscrito ya esté entrando al núcleo. Entonces tiene que pasar un proceso de integración donde este virus, este genoma o este ADN ya, que ya es viral, ¿vea? Puede tomar diferentes vías. Ahora, puede estar como ADN no integrado, ¿verdad? Y que posteriormente, después, según se den las condiciones en la célula, puede después integrarse o directamente se va a integrar. Entonces, cuando vemos de que la secuencia genética insertada de ese DNA del virus de VIH se integró al genoma de la célula hospedera, ¿verdad? Entonces, a esto le podemos llamar que está como un provirus. Dependiendo de la situación en si el linfocito está activado o no está activado, entonces así es el siguiente paso. Si no está activado, lo más probable es que ese provirus va a quedar en estado de latencia. Y hasta que se dé un proceso de activación de ese linfocito, entonces va a producirse ya después, entonces, sí efectivamente una transcripción. Entonces, para que ese material genético viral sea transcrito a ARN, ¿vea? Para comenzar ya la síntesis proteica de las proteínas del virus. Ahora vemos acá qué moléculas tenemos que pueden ir al proceso de transcripción. O sea, para que salga del periodo de latencia, mejor dicho, para que salga del periodo de latencia, pueden intervenir estas moléculas, ¿vea? Esta NF-κB, esta SP1 y esta NF-AT. Pero en pocas palabras lo que estamos diciendo es que tiene que salir cuando suceda un proceso ya de activación del linfocito T, y vamos a ver por qué en realidad este linfocito T tiene que estar activado para que se dé un proceso, ya el proceso de transcripción. Entonces, lo que mencionábamos, ¿verdad? Para que se dé efectivamente el proceso de transcripción y se estén generando ya las múltiples copias del transcrito del genoma viral insertado y que se estén produciendo ya las secuencias de ARN mensajero para comenzar la síntesis proteica de las proteínas virales, entonces la proteína TAP es la que juega un papel importante en esto, ¿verdad? Inducir el proceso de transcripción, ¿verdad? Y después el proceso de elongación ya de la secuencia. Lo que mencionábamos acá, cómo esta molécula REV va a ayudar para que este transcrito, este ARN, que ya sí, este es un ARN mensajero, ¿verdad? Pueda salir ya del núcleo. Porque no tiene que permanecer en el núcleo, porque tiene que buscar los ribosomas para que se comience a dar la síntesis proteica. Y también para que salga también este ARN genómico, ¿verdad? Que es el genoma, que las copias del ARN que se están generando también para encapsularlo, ¿verdad? Y que ya después sea una partícula viral completa. Entonces, como vemos, ya después, si sucede ya la síntesis de las proteínas estructurales, ya después está también creado las dos copias de ARN genómico para la partícula viral. Entonces después tiene que venir el proceso de ensamblaje de la partícula viral
Y después, la incorporación ya después de la envoltura, ya cuando también las espículas, las proteínas EMP ya fueron insertadas en la membrana y las puede adquirir a través, las puede adquirir de la partícula viral y después por gemación se llega a dar la expulsión de la partícula. Y va a sufrir diferentes pasos de maduración que están definidas prácticamente, fíjense, por la forma en que adopta la nucleocápside. Recién la partícula viral ha sido liberada, se van a fijar en su libro, creo que en Murray aparece, que la nucleocápside no es como cono truncado, sino aparece como un circulito. Entonces es como redondita la nucleocápside. Pero al ver eso, quiere decir que no está totalmente maduro la partícula viral. Y después cumple reorganizaciones en la nucleocápside y después ya se convierte casi en icosaédrica y así poco a poco va cambiando y hasta que veamos que tiene una nucleocápside en forma de cono truncado, entonces efectivamente decimos la partícula viral ya está maduro. No sé si tenemos alguna pregunta respecto al ciclo de replicación del virus. ¿Todo está claro? Sí, licenciado. Va. Aquí sí hay múltiples fases, ¿verdad? Porque ya, como les digo, es un virus en particular, vean, como que se nos sale de la regla de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿vean? Pero no es difícil. Entonces, vamos a mencionar también un proceso relativamente nuevo y recientemente descrito, cómo participa una célula dendrítica en el proceso de infección con las células hospederas. ¿Ustedes se recuerdan cuál era la función de una célula dendrítica? ¿Se recuerdan cuál era la función en inmunología? Cuando se Es estudió. célula presentadora. Sí, vea, pero aparte de ser presentadora, porque un macrófago, fíjese, es célula presentadora de antígeno también. ¿Qué particularidad tiene esta, a diferencia de un macrófago? Que es una célula presentadora de antígeno altamente especializada. Prácticamente su función es esa, no es más que hacer que presentar antígenos, ¿verdad? A un linfocito TCD4, vea, generalmente, ¿verdad? Como eje principal de la respuesta celular. Entonces, esa molécula de C que ustedes ven acá, entonces tiene una afinidad exageradamente alta por las moléculas, ¿verdad? GP120 y GP41. Exagerada. Entonces, prácticamente lo que hace es que ella misma, ¿verdad? Como su función es presentar antígeno, ¿verdad? Entonces, le está presentando al pobre linfocito TCD4 para que él haga su función, pero prácticamente lo que está haciendo es llevándole el virus, ¿verdad? El pobrecito, llevándoselo y enseñándosele, mira, este es el virus del HIV, ¿verdad? Pero lo que le está haciendo es contribuyendo prácticamente al que el linfocito TSD4 se infecte, ¿verdad? Entonces, un error, vea. Entonces, por eso decimos,
una facilitación en trans, ¿verdad? O una sinapsis inmunológica. No estamos hablando de sinapsis de neuronas, ¿verdad? Sino decimos sinapsis inmunológica. Entonces, la pobrecita célula dendrítica, ¿verdad? Equivocada, bueno, no equivocadamente, sino ya por cumplir su trabajo, le está facilitando al linfocito TCD4 a que se infecte, ¿verdad? Porque ella piensa de que él lo va a contrarrestar, pero más no sabe de que lo que está haciendo es ayudándole a que se infecte. Entonces, como decimos, de que el linfocito TCD4, o también fíjense, no solo son los linfocitos TCD4, este linfocito TCD4 es como el primordial o la célula del sistema inmune más afectada, ¿verdad? Pero se van a ver afectadas todas aquellas células, ¿verdad? Que tengan como receptores, ¿verdad? De estos cluster differentiation de que mencionó Ligobaldo, de que tengan el receptor TCD4, el receptor CD4, perdón, el receptor CD4 y el receptor de quimiosina. Si alguna célula inmune tiene el receptor CD4 y el receptor de quimiosinas, entonces también se va a ver afectada. Entonces, pero primordialmente son las células T, CD4, las que están mayormente involucradas en los procesos de infección por este virus. Entonces, ¿cómo se va a ver afectada estas células TCD4 para que haya una linfocitopenia, ¿verdad? Para que ese número de linfocitos TCD4 caigan estrepitosamente, ¿verdad? Caigan y den ya los procesos de que conocemos ya de inmunodeficiencia. Entonces, son varios procesos que pueden producir linfocitopenia y aquí solo vamos a mencionar algunas, ¿verdad? Porque sí es un listado un poco grande. La primera es la alteración de la homeostasis de los linfocitos TSD4. Entonces, generalmente lo que ocurre es una redistribución linfocitaria porque lo que existe es un tipo de secuestro de las moléculas TSD4 infectadas, ¿verdad? En los órganos linfoides, ¿verdad? No es que se presente un daño inmunológico. Con esto de la redistribución linfocitaria, aquí en estas alturas no hay un daño del linfocito como tal, sino es un secuestro que están haciendo los órganos linfoides, ¿verdad? Y en particular también las células dendríticas son las que juegan un papel aquí importante. Entonces, están empezando a secuestrar a los linfocitos TSD4, ¿ya? Entonces los empieza a sacar prácticamente de la circulación, ¿verdad? Por eso decimos una redistribución linfocitaria, ¿verdad? Entonces, preferentemente ahí es donde el virus se acumula, ¿verdad? Y también hay que tener presente de que este fenómeno de redistribución linfocitaria no es única de las infecciones por HIV, sino también lo pueden generar otras infecciones virales. Entonces, la redistribución de los linfocitos también es un factor importante para que haya linfocitopenia. Bloqueo en la regeneración linfocitaria, ¿verdad? Esto también es importante porque el virus en alguna manera, por mecanismos que no están muy bien descritos todavía, provoca un bloqueo en la generación de nuevos linfocitos por la médula ósea, ¿verdad? Y el timo. Entonces, prácticamente eso es lo que ocurre, a que no se estén regenerando, ¿verdad? Nuevos linfocitos T. Entonces, al verse disminuido, empeoraría la generación de nuevos clones linfocitarios, con lo que se dificultaría la sustitución de los clones destruidos por el HIV. Entonces, la partícula viral está todavía, por un lado, destruyendo linfocitos TSD4 y de remate, el mismo virus está haciendo que nuevas clonas de linfocitos TCD4 no se estén generando. Entonces, le sumamos otra contraparte para que no haya una regeneración de linfocitos T efectores. Y una de las más importantes también es la misma destrucción del linfocito TCD4 por el efecto citopático directo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta destrucción se produce de manera preferente en los linfocitos activados, que son especialmente susceptibles a la infección, a la replicación viral
¿vea? Y a la reactivación también. Ya vamos a ver eso. Entonces, ya el propio virus como tal está ejerciendo el efecto citopático, ¿verdad? El efecto de daño en la célula, en el TCD4, y lo está haciendo inútil y que se muera. En el curso de la infección, debido a su localización, ¿verdad? Pero sobre todo del grado de activación que presenta, el sistema GALT, ¿verdad? Es altamente destruido. Fíjense bien, este tejido linfoide asociado a mucosas, ¿verdad? Y estamos hablando de la mucosa intestinal, ¿sí? Si se recuerdan. ¿Por qué será este sistema GALT altamente destruido? Este tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, porque como los linfocitos TCD4 que están presentes en ese tejido linfoide asociado a esas mucosas, entonces se encuentran en una activación constante. Esos linfocitos T toda la vida casi siempre están activados. Y sabrán ustedes por qué es que siempre ese tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, por qué siempre permanece altamente activado. ¿Por qué creen que se deba? Que siempre está activado ahí. ¿Alguna hipótesis que tengan? Los linfocitos T que están presentes en la mucosa por este sistema de los tejidos linfoides asociados a la mucosa, ¿verdad? Siempre están activados estos linfocitos porque están siempre en contacto con la gran cantidad de microorganismos que están en el intestino. O sea, sabemos que hay una barbaridad en bacterias, ¿verdad? De la flora, de la microbiota, o las patógenas también, ¿verdad? Están íntimamente en contacto con miles de millones de bacterias. Una estimulación antigénica constante. Entonces, este tejido siempre va a estar sus linfocitos TCD4 altamente activados. Y como mencionábamos, de que para que se dé el proceso de replicación del virus, ese linfocito T debe de estar activado. Entonces, por eso es el primerito que se acaba el virus. Entonces, a pesar de que dice la literatura de que el paciente pueda ser sometido a terapia con retrovirales, ya el tejido, los linfocitos T prácticamente que están presentes en GALT, en el sistema GALT, está barrido, totalmente destruido. Ya no se recupera. Entonces, por eso es que se ve esa destrucción también a través, en ese tejido linfoide, ¿verdad? Asociado a mucosa. Entonces, lo que le estaba mencionando. Vemos acá a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos dos tipos de linfocitos TSD4, por ejemplo. Un linfocito en reposo no infectado, o sea, un linfocito que no está, ¿verdad? Y un linfocito también en reposo, ¿verdad? Que está infectado, ¿sí? Entonces, vimos de que podía ser de que el genoma del virus se puede integrar perfectamente al genoma de la célula, ¿vea? Pero como el linfocito T, CD4, está en reposo, está dormido, entonces prácticamente va a estar en un periodo de latencia, ¿verdad? Va a estar en un periodo de latencia. Ahora, lo que mencionaba, si por A situación, entonces el linfocito T se va a activar, algún proceso lo va a hacer que se active, entonces a consecuencia de esas
de estas proteínas que habíamos visto en el esquema anterior, de los primeros esquemas, esta NF-kappa B, va a aumentar la transcripción ya entonces del genoma que ya estaba en forma de provirus, si se recuerdan, para que se comience una replicación viral activa y entonces ya salga de ese periodo de latencia. Pero, como en el sistema GALT estábamos diciendo de que los linfocitos casi siempre ellos están activos, ¿verdad? Ellos pueden estar activos, pero si en un caso este linfocito que estaba en reposo se llega a activar también, entonces lo hace más susceptible a la infección. Y entonces va a ser lo mismo a que se esté replicando el virus porque hay una mayor concentración de nucleótidos, ¿verdad? Que le va a favorecer al virus para generar las múltiples copias que se necesitan de ácidos nucleicos. También se está dando una mayor concentración de ATP en la célula, en el TCD4, entonces que le va a favorecer también a la célula, al virus para construir sus partículas virales. Entonces, por esas dos situaciones es que es importante tener en cuenta en qué periodo se encuentra el linfocito T, si está en un periodo de reposo o está activado. Y cómo va a desencadenar y también cómo va a ser de que si ese proceso de activación lo saque de un periodo de latencia en un dado caso que ya esté infectado. No sé si se logró comprender esta parte. Sí, licenciado. Bueno. Entonces, acá, como un pequeño resumen, ¿verdad?, de los mecanismos que ya habíamos mencionado en cómo participa el linfocito TCD4 en la depresión de su número, ¿verdad?, para que dé linfocitopenia. Tenemos también otros mecanismos, como aparte de los que ya mencionamos, como la redistribución, ¿verdad?, de los linfocitos, pero mencionamos el efecto citopático que puede jugar el virus, ¿verdad?, o una destrucción inmunomediada. Entonces, en este caso, cuando decimos una destrucción que es inmunomediada de los linfocitos TCD4, estamos diciendo de que el linfocito TCD8, que ya dijimos que es el linfocito T citotóxico, va a destruir a los linfocitos TCD4 infectados. Entonces, es como que estos dos prácticamente son como hermanos, porque los dos son linfocitos T, lo único que su marcador, vea, su clúster es totalmente diferente, vea. Entonces, pero como está infectado el CD4, entonces él va a cumplir su labor, entonces somos familia, pero te tengo que destruir, ¿vea? Tengo que limitar la infección. Entonces, también tenemos el efecto citopático directo, que es el que ya mencionamos, que la síntesis, bueno, no síntesis, sino la generación de múltiples partículas virales van a dañar o a destruir al mismo linfocito TCD4 cuando ya se está empezando a dar el proceso de replicación en mayor cantidad de las partículas virales. Entonces, ese es un efecto citopático directo. O también que puede generar apoptosis por ciertas proteínas que son tóxicas, que la misma generación, y fíjense que son proteínas tóxicas, y son las mismas proteínas estructurales del virus, que son consideradas por la misma célula hospedera como tóxicas. Entonces, activan los mecanismos de apoptosis del mismo linfocito TCD4, y entonces, como se activó el proceso de apoptosis, se comienzan a destruir, vea, a suicidar, vea, porque eso sería, se comienzan a suicidar los linfocitos TCD4 por esas proteínas. Acá tenemos un esquema, una gráfica
cómo vemos que va evolucionando la carga del virus versus también la cantidad o el número de linfocitos TCD4 y la respuesta humoral, ¿verdad?, frente al VIH-1. Entonces tenemos virus versus linfocitos TCD4 versus anticuerpo y cómo se va comportando en todo el desarrollo de la enfermedad. Entonces, como se fijarán, cuando ocurre la infección, en las primeras fases de la infección, lo que ocurre es una viremia marcada en donde se da el mayor pico de la gran cantidad de partículas virales que se están generando en las primeras semanas, en la primoinfección. Si ustedes se fijan, no hay otra mayor cantidad de partículas virales más que en la primoinfección del virus. Y ya empieza a haber también una pequeña disminución ya del conteo de los linfocitos TCD4. Pero se fijan ustedes que en la primoinfección, o sea, en las primeras semanas de infección, no se están generando los anticuerpos necesarios para neutralizar al virus. Entonces, por eso, en estas primeras semanas de la infección es donde está ese periodo de ventana que le conocemos, que no puede ser detectados los anticuerpos circulantes contra HIV durante las primeras semanas de infección. Entonces, porque la cantidad de anticuerpos es menor. Entonces, por eso, para los procesos diagnósticos tenemos de que la carga viral prácticamente es de las más importantes y bajo otras circunstancias, ¿verdad? Que no nos vamos a meter ahorita. Entonces, vemos también de que también tenemos acá los linfocitos TCD8, ¿verdad? Que empiezan a aumentar su concentración, porque, pues sí, son los linfocitos TCD4, los que ya vimos que están infectados, entonces el TCD8 tiene que hacer su función de destruir esos CD4 infectados. Entonces comienza a haber un repunte. Ya en la infección crónica, si ustedes ven acá, ya la carga viral es menor, ya las partículas virales han bajado, ya sí aquí, así hay una gran cantidad de anticuerpos, ¿verdad?, que se pueden detectar en sangre, que esto ya puede ocurrir ya puede ser quizás alrededor de la octava semana o de la sexta semana, más o menos creo que por ahí anda, ya la detección de anticuerpos por los métodos tradicionales que nosotros conocemos en inmunología, ya se pueden empezar a detectar los anticuerpos. Si ustedes se fijan, ya después los CD8 y los CD4 se mantienen casi relativamente estables en número, ¿vean? Pero ya después, sea como sea, porque la terapia retroviral va a contribuir a que tal vez se puedan mantener bajo estos niveles, pero después ya no va a ser así. Entonces, lo que vamos a ver ya es otra vez un repunte de la carga viral. Vamos a ver ya una depresión ya de anticuerpos, ¿sí? Ya los CD4 empiezan, aquí sí, miren, masivamente a ser ya destruidos, a eliminarse. ¿Vean? Y ya incluso los CD8 ya no pueden ejercer su función. Entonces ya aquí vemos cómo la inmunidad prácticamente se está perdiendo ya en las fases finales de la infección. Este cuadrito les va a servir bastante cuando estudien esto del proceso diagnóstico de la infección por VIH. Entonces ya, bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a este esquema, a esta gráfica. No, licenciado. Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito, quiero ver la hora que es,
bueno, 10 y 13, estamos un poquito a tiempo. De los cuadros clínicos de la enfermedad por VIH, vea, se dice que inicialmente es un cuadro similar a lo que es la mononucleosis infecciosa. Entonces, parecido como con inicio de casi síndrome, un síndrome casi como pseudogripal, empieza. Los síntomas desaparecen por completo y las personas infectadas permanecen asintomáticas, ya vimos, por un periodo, miren qué amplio puede ser, dentro de 5 a 15 años, ¿vea? Si no es sometida a tratamiento retroviral. Posteriormente se presentan síntomas inespecíficos como la linfadenopatía, anorexia, ¿verdad? Que es la falta de apetito, fiebre y sudores nocturnos. Vemos también síntomas totalmente inespecíficos de infección. O sea, esto puede estar presente en cualquier infección viral. Ya es frecuente la presencia de enfermedades oportunistas, ya cuando vemos que ya el paciente ya entra en fase de SIDA, entonces vemos cómo puede estar padeciendo a repetición por herpes zóster, por la candidiasis orofaringia o vulvovaginal. Ya vemos de que la cándida, ya vimos de que es un hongo de valuriforme, de origen endógeno, presente en la microbiota humana normal. Entonces, ya se está saliendo del control, ¿vea? Entonces ya va a causar enfermedad. O el herpes zóster, que ya puede... Acuérdense de que los virus del herpes permanecen en estado de latencia. Entonces, si la inmunidad ya se está viendo afectada, entonces ya no va a estar en latencia, sino entonces ya va a causar enfermedad. Entonces tenemos otras enfermedades que pueden aparecer ya en la parte final de la infección de por VIH, en donde puede ser ya la diarrea, el paciente padece por diarrea crónica, ya vamos a ver qué microorganismos se asocian a esta diarrea crónica. Ya puede haber tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, también la aparición de tipos de displasias como el sarcoma de Kaposi. Vea. ¿Se recuerdan ustedes a qué virus se está asociado el sarcoma? El virus del herpes humano. Sí, ¿qué número? El 8. El 8, exacto. Entonces, ya vi que leyó la clase ya de herpes virus. ¿Vea? Entonces, también el linfoma de Burkitt puede aparecer. ¿Vea? Puede aparecer. Retinitis por citomegalovirus. Ya habíamos mencionado del citomegalovirus, ¿verdad? Que las infecciones son crónicas también, pueden ser crónicas. No tanto como otros virus, pero sí son crónicos también. ¿Vea? Otras micobacteriosis, no necesariamente Mycobacterium tuberculosis. Las micobacterias, las famosas MNT, micobacterias no tuberculosas, entonces pueden dar enfermedad en un paciente inmunocomprometido. Síndrome de desgaste y encefalopatía por HIV, que ya sería casi lo fulminante. Y la severidad de las infecciones oportunistas, ¿verdad? Generalmente se correlaciona con la disfunción del sistema inmune. Entonces aquí vemos las fotografías, ¿verdad? De estos pacientes con sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Que ya vemos la formación de estas pústulas en la piel, ¿verdad? Y la aparición también de esta en las encías, ¿verdad? Todavía hasta con candidiasis, ¿verdad? Con esta placa blanquecina que se encuentra en la boca. Entonces, tenemos múltiples infecciones oportunistas asociadas al VIH. Recordemos de que, fíjense, y eso creo que ya lo saben, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus como tal no es el que mata. Quien mata son las infecciones oportunistas, ¿verdad? Que en una persona inmunocompetente no nos hacen ni cosquillas. Pero como el sistema inmune está sumamente debilitado, entonces hasta las malas miradas se pegan. Entonces, cualquiera de estas infecciones, imagínense una cistosporiosis, ¿verdad? Que ya lo vimos por las infecciones por cistospora belli,
la retinitis por citomegalovirus, candidiasis, toxoplasmosis, coccidiomicosis, tuberculosis, vea, incluso aquí vemos también que puede haber esta Mycobacterium avium, que es, es una de las tantas micobacterias no tuberculosas, neumonías de diferentes etiologías, ¿verdad? Histoplasmosis, salmonelosis, criptosporidiosis, otros parásitos, ¿verdad? E infecciones por los virus del herpes también, ¿verdad? Entonces, también microsporidium, ¿verdad? La microsporidiosis. Ven tantas infecciones de diferente etiología, infecciones parasitarias, infecciones bacterianas, infecciones virales, etcétera. También hay que recalcar, fíjense, de que también los pacientes con HIV pueden sufrir neoplasias, pero no estamos diciendo de que el virus del HIV sea un virus oncogénico o que él como tal desarrolle cáncer. Si se llegan a presentar neoplasias en un paciente con VIH, es porque el sistema de inmunovigilancia que hace el sistema inmune está defectuoso. Nosotros, o sea, nosotros estamos conformados por millones de células que pueden cometer errores y mutaciones y generar una célula defectuosa y que puede generar cáncer. Pero como nuestro sistema inmune está funcionando bien, entonces el sistema inmune la detecta, ¿verdad? Es una de las 3 funciones principales del sistema inmune, si se recuerdan, está la homeostasia, la vigilancia, y no me acuerdo cuál es la otra. Entonces, en esa de vigilancia, entonces, él está vigilando constantemente a que si hay una célula defectuosa o con un error, entonces la célula sea eliminada. Entonces, pero como en el HIV no está ocurriendo esta función de vigilancia correctamente, entonces por eso se pueden desencadenar neoplasias. Pero, ojo, no estamos diciendo de que el virus de HIV sea oncogénico. Eso que quede claro. Entonces, acá solo es para que veamos la historia natural de las diarreas infecciosas, ¿verdad? Y cómo también se van correlacionando con el conteo de los linfocitos T CD4, que eso lo van a ver con detenimiento en otra materia. Vea, cuando los conteos ya empiezan a ser menores a 200, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser vulnerables los organismos a adquirir cualquiera de estos microorganismos para que se desarrolle procesos diarreicos, ¿verdad? Casi hasta crónicos, son sumamente crónicos en los pacientes con HIV. Para el diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Por las infecciones por HIV, se pueden realizar mediante 2 tipos de pruebas, ¿verdad? Tenemos las pruebas presuntivas o de tamizaje y las pruebas confirmatorias. Dentro de las pruebas de que este tipo de pruebas presentan una alta sensibilidad, también una muy buena especificidad, se utiliza como primera opción en los individuos en los que se sospecha la infección por HIV, ¿verdad? Donde están los ensayos inmunoenzimáticos, ¿verdad? ELISA en todas sus variantes, pruebas de aglutinación y las llamadas pruebas rápidas cuyos formatos van desde los ensayos inmunoenzimáticos como como el DOT-ELISA, una variante de ELISA que las van a ver en otra materia, hasta los ensayos inmunocromatográficos. En nuestro medio, en El Salvador, la prueba de tamizaje que se hace es por inmunocromatografía, que es esta que ven acá ustedes. La famosa Determine, ¿verdad? Para VIH-1-2, esta es la que nosotros realizamos en el país como prueba de tamizaje. Ahora, cuando una prueba de tamizaje da positiva, e incluso no decimos positivo, decimos cuando una prueba da reactiva, en una prueba de tamizaje, entonces esta va a ser confirmada, ¿verdad? Tiene que ser confirmada. Las pruebas confirmatorias presentan una buena sensibilidad y una excelente especificidad. ¿Ya? La utilizada de todas es la inmunoelectrotransferencia por Western blot. ¿Ya? Sin embargo, también la inmunofluorescencia y la radioinmunoprecipitación se consideran como pruebas confirmatorias. En nuestro país, la confirmatoria es Western blot.
es el culmen, ¿vea?, del proceso diagnóstico de HIV. ¿Vea? Así como las pruebas presuntivas de tamizaje lo hacemos por inmunocromatografía, también se realizan las pruebas inmunoenzimáticas como las ELISAs, ¿vea?, y todas las variantes que tenemos, ¿vea?, que lo van a ver ustedes en el proceso diagnóstico de HIV, cómo se le va dando la interpretación y la correlación con las pruebas, cómo van resultando, si son reactivas, si son indeterminadas, si no son no reactivas, etc. Entonces, aquí solo para que nos llevemos una idea. También hay pruebas que son complementarias, ¿verdad? Aparte de las que ya vimos, y que son métodos de laboratorio que permiten predecir tanto la progresión de la enfermedad y valorar a su vez el sistema inmune del paciente. Entonces, el conteo de linfocitos TCD4 y la carga viral son los marcadores de progresión más utilizados para el seguimiento clínico de pacientes por HIV. Entonces, cuando un paciente ya fue diagnosticado con HIV y ya fue sometido y se está siendo sometido a terapia con retrovirales, entonces empiezan a cómo monitorear a ese paciente prácticamente con conteo de linfocitos TCD4 y con carga viral. Creo que esto anteriormente se hacía en esos pacientes 2 veces al año, ¿vea?, para ver su evolución, cómo van respondiendo. Y que con esto de las terapias retrovirales es muy efectiva, ha sido muy efectiva, y que prácticamente a veces hace que hasta las cargas virales de esos pacientes sean hasta indetectables. Pero no quiere decir de que no tenga infección, ¿verdad?, porque ya sabemos que cura no hay, ¿verdad? Cura no hay. Los mecanismos de transmisión por HIV se puede transmitir por 3 mecanismos bien establecidos. El más conocido por nosotros, la transmisión sexual, por exposición directa a secreciones de personas infectadas con semen y secreciones vaginales, ¿vea?, que esa es la principal, la transmisión sexual. Transmisión sanguínea por exposición a sangre o a sus hemoderivados, ¿vea?, ya puede ser por una transfusión o por un trasplante, ¿vea?, o por vía parenteral debido al uso de agujas y jeringas contaminadas, ¿vea? Esto principalmente en los pacientes con adicciones, ¿verdad?, que ocupan drogas intravenosas y se comparten las agujas. Entonces, esto puede llevar a una transmisión sanguínea. Tanto por hemoderivados, ¿vea?, ya no es tan habitual por las pruebas de tamizaje que se le hacen a los diferentes hemoderivados, sea plasma o glóbulos rojos, ¿vea?, o plaquetas que se le vayan a transfundir al paciente. Entonces se le hacen múltiples pruebas, entonces dentro de ellas va la de HIV. Y la transmisión perinatal, ¿vea?, de una madre, ¿vea?, infectando a su producto, ¿vea?, esto se llama una transmisión del tipo vertical, ¿vea? Y también recordemos de que la infección del producto se puede dar durante el embarazo, durante el mismo proceso de gestación, ¿vea?, que el virus puede atravesar la barrera placentaria, durante el proceso de parto por las rupturas de las membranas, ¿vea?, y durante la lactancia materna. Entonces imagínense el bebé, el producto puede nacer sano, pero si la mamá le dio de lactar y ella estando infectada, entonces en la leche le transmite. Entonces por eso, cuando hay una madre infectada con HIV y ya está sometida a terapia retroviral, el producto llega a nacer sano, puede llegar a nacer sano, entonces, pero ya se le prohíbe terminantemente que la mamá no le va a poder dar de lactar al niño, porque si no, entonces de nada sirvió todo lo que se hizo para que no se contaminara el producto y se llegue a infectar con la leche materna. Bueno, respecto a la epidemiología de las infecciones, vea, que continúa siendo uno de los mayores problemas de salud pública mundial, donde ya se han cobrado millones de vidas, vea, 35 millones. Vea. En 2016, 1 millón de personas fallecieron en todo el mundo por causas relacionadas con este virus. La cobertura mundial de la terapia antirretroviral para las mujeres infectadas que están embarazadas en periodo de lactancia es del 76%, un número bastante alto. Y de acuerdo con datos de 2016, en la región del África, la OMS había
reportado 25.6 millones de personas infectadas. Como ustedes saben, el continente africano prácticamente es el continente más afectado en todo el mundo por infecciones por HIV. No se ha descubierto cura alguna, pero los tratamientos antirretrovirales permiten ser eficaces. ¿Vea? Y mantiene controlado el virus y previene la transmisión, ¿vea? Por tanto, con personas infectadas. ¿Vea? Entonces, factores de riesgo que favorecen a una persona, ¿vea? Que pueden contribuir para que una persona tenga un riesgo, ¿vea? De tener infecciones por HIV, tener relaciones sexuales anales o vaginales sin el uso de preservativo. ¿Vea? Importante que aquí nadie, creo yo, que cree en la castidad perenne, ¿vea? Entonces, el uso del preservativo es totalmente vital, ¿vea? Tanto para prevenir embarazos no deseados, como también para prevenir las infecciones por HIV, y no solo HIV, sino también por otras infecciones de transmisión sexual. Padecer otra infección de transmisión sexual también como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea, y aquí tanto no la vaginosis bacteriana, pero aquí la han puesto. Vea, padecer cualquiera de estas enfermedades puede llevar también a padecer HIV. Vea. Compartir agujas, jeringuillas, soluciones, drogas u otro material infectivo contaminado para consumir drogas también, que ya dijimos, por vías endovenosas, entonces también lleva a un factor de riesgo. También el recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplante de tejidos sin garantía de inocuidad, vea, o ser objeto de procedimientos médicos, vea, o que entrañan cortes o perforaciones con instrumentos no esterilizados. Entonces, cuando llegan a hacerse, vayan ustedes a hacerse tatuajes, cuando lleguen a ponerse un piercing, cuando llegan a hacerse cualquier tipo de perforación, entonces tiene que cerciorarse de alguna manera de que el material que se utiliza sea totalmente estéril. Incluso hasta las navajas para los cortes de cabello, para los varones y todo, deben de ser, debe de ser nueva la hoja de Gillette, ¿vea? Con la cual se tienen que fijar, y si no lo hace el señor, entonces uno lo exige, ¿vea? Utilice por favor una Gillette nueva, y si no, usted la lleva. A veces hasta eso tiene que hacer uno. Entonces, por eso hay que cerciorarse, ¿vea? Y por eso también de las cuestiones con los tatuajes, ¿verdad? Por lo menos las políticas de transfusión de sangre en este país, aquí en este país, creo que hay hospitales que sí dejan donar a personas con tatuajes cuando ya pasó un cierto periodo, pero por lo menos antes el hospital de maternidad no permitía que nadie, si ya alguien tenía un tatuaje, no dejaban que donara sangre, ¿ya? Porque no había cómo garantizar de que la persona había ido a un sitio donde utilizaron material totalmente estéril. Entonces, y como se trabaja con neonatos, ¿ve? Entonces no podían tomarse el riesgo de transfundir un hemoderivado a un neonato, ¿vea? Con una sangre contaminada. Eso depende de las políticas de cada hospital. ¿Vea? Pincharse accidentalmente con aguja, lesión que afecta particularmente al personal de salud. ¿Vea? Tener sumamente cuidado a la hora de hacer las manipulaciones con este tipo de material. Nosotros como profesión médica estamos expuestos a muchas situaciones, ¿verdad? No solamente contra HIV, sino con cualquier otra enfermedad que esté relacionada a, ¿cómo se llama? A accidentes, vea, de laboratorio, no solo por virus de inmunodeficiencia humana, sino por múltiples microorganismos. Entonces, si llega a pasar un accidente con algún paciente, entonces los hospitales tienen protocolos, vea, para ver qué se puede hacer. Ellos evalúan el médico el factor de riesgo, y entonces si vieron de que en verdad fue un factor de riesgo grande, como un pinchón, o le cayó en la cara un hemoderivado, a veces pasa cuando abren las centrífugas o meten las manos en las centrífugas antes de tiempo, entonces, y tuvo algún contacto con un fluido que se desconoce la procedencia. Conocí un caso así una vez, vea, que estaban procesando un montón de pruebas, vea, y no sé cómo fue que metió la mano, vea, y comenzó aquello a tirarle suero.
y le cayó en la cara. Entonces, entonces ahí el médico evalúa y dice, bueno, lo vamos a someter a una terapia retroviral por un mes, 2 meses, ¿vea? Profiláctica, ¿vea? Y se le van a estar haciendo las evaluaciones cada tanto tiempo, ¿vea? Para ver si que no haya pasado nada. Entonces, como les digo, los hospitales llegan a establecer los protocolos. Bueno, y prácticamente esto sería todo con respecto a esta clase. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que he hablado en esta clase.